Triple hijo de madre. Todo por entretenerlos. No. Valoren esto, maldita sea. Todo por el contenido que tenemos aquí con el maestro Iván Marín. Aquí tenemos otro ¿Ese es segmento. Mao? Ay, Mauro se aparece aquí, Mauro. Vea, aquí sí está. Es que- El gamisito que no pudo comer alitas. Ahorita. Mauro, que es una belleza, estuvo operando los equipos allá agisosos. Aquí estamos en rumbo. En rumbo. De rumbo. Cuando se les olvida el español. En rumbo a New Jersey. Y aquí estamos en el segmento número 2, volumen número 2 de Tripeando con Iván Marín. Entonces aquí, Pedrito, acérquese usted también aquí, arriesgue la vida. Iván Marín, que tú eres muy amigo de una persona que Santiago nunca se le aprende el nombre. ¿De qué? Él se llama Ricardo Quevedo. Uy, ya se lo aprendió. ¿No se le aprendió el nombre Le Quevedo? decía Quijano, le decía, oiga, y ese Roberto Acevedo. ¿Qué Muy tiene bueno, un comediante complicado? calvo, ¿no? ¿Qué tiene complicado? Es que Santi, no, es que descubrimos que Santi es disléxico. Santi mezcla. Descubrimos que Santi tiene problemas de aprendizaje. Autismo leve. Es una mezcla de letras. Yo te mezclo todo. ¿Qué es lo que estaba diciendo ayer? La moza que remozó la moza, no, ¿cómo fuiste? No, la copa. No, me dijo de ayer, ¿sabes qué? Ya, Pedro, a lo hecho, hecho. No, miren, les cuento que estamos acá rumbo a New Jersey con la Jersey. Comedy. Muéstrese, Pedro, que también tiene derecho. Y hombre. aquí está nuestro chofer. Este es un Uber que nos sale bien barato. Entonces, nos vemos mañana en Queens también. O lleguen esta noche a New Jersey. Eso. Señor. Ahí está. Grabación dentro de la grabación. Eso es un Ah, Inception eso de sí. comedia. Esos son así, sí. Inception de No comedia. sé si se dieron cuenta. Miren, miren esa nota. Una chimba de teléfono. Vea, pa. Este es un Nokia. Bati teléfono. Tú eres Android, ¿no? Yo soy sí, Xiaomi. Yo me acabé de cambiar al iPhone. ¿Por qué tú permaneces siendo Android? No, es que no, lo intenté el iPhone y no puedo. Porque si ustedes lo ven bien, el iPhone es llevar el racismo a la tecnología. Porque puta, iPhone solo con iPhone, todo lo demás es una mierda y no me junto con no, tú no eres compatible conmigo, te una mierda. Yo estoy de acuerdo contigo, pero igual sigo con mi iPhone. Tú eres racista tecnológico. Bueno, entonces Listo. aquí tripeando las preguntas que no pudimos terminar en Agisosos, las vamos a complementar. Sí se dice así, ¿no? Complementar. Muchas gracias, no se me ha olvidado el español. En el carro. Que eso es exprimir el contenido, sacarle. Y vamos a llegar a Bogotá a decir, ¿cómo la pasó en Nueva York? La verdad, pues no salí del apartamento. Sí, Ustedes sí. se la pasaban con la cámara, yo entraba al baño y me seguía en el baño. Y seguía grabando. Para que sepa, hay una cámara que lo filma mientras está durmiendo. Lo que yo le digo Perdón. a esos televisores es un webcam, Perdón. papi. Sí, perdón. Está vendiendo bien en OnlyFans. Ese es el Big Brother de Estados Unidos. Hay una aplicación que se llama OnlyMans. Lo están viendo mientras duermen. Vamos con la primera pregunta. Esta pregunta es bien interesante. Bueno, ¿Quién es una figura influencial de quien te gustaría poder hacer 100 clones? ¿Entiendes la pregunta o te la explico? no, sí, por favor. O sea, por ejemplo, Translate. Yo pienso que Elon Musk es una persona que está haciendo cosas muy buenas para cambiar a la humanidad. Ok. Como los carros eléctricos, etc. Ok. Creo yo que si hubiese 100 Elon Musk, la humanidad sería mejor. Entonces, en ok. tu caso. Oh, qué buena Yo pregunta. Mira, muy interesante. Bueno, pues pucha, pero es que tiró a matar, de verdad, con el ejemplo. Bueno, entonces en ese caso está, pues pucha, ¿quién? No, pero es que ya el problema está en que usted ya dejó la vara alta porque puso que Elon Musk por lo que está haciendo. Bueno, ¿Nos vamos a tutear o no nos vamos a tutear? Hablemos así. No, es que ya hablamos de eso. Sí, es verdad. ¿Tú en qué barrio creciste? Yo en la Estrada. Ah, no, entonces de usted, man. ¿Quién me gustaría entonces sacar muchos clones, sí? Sí, 100 clones. Uy, triple, güey, perro, bueno, también. Limitada. Es que ahí lo pone usted berraco porque, por ejemplo, yo diría, no, pues chéverísimo que hubieran, ahorita hablamos de Christopher Nolan, entonces que hubieran 100 Christopher Nolan, pero al mismo tiempo entonces se perdería lo único de Christopher Nolan. Claro. Entonces no quisiera que hubiera otros Christopher Nolan. Entonces ahí usted ya me mata, por lo menos del punto artístico, no quiero, porque quiero que sean únicos e irrepetibles. Entonces diría que quisiera que hubiera 100 hijos míos. 100 hijos míos para que, como si ya los clonamos, ya no me toca mantenerlos, pero ellos sí a mí. Entonces yo creo que eso sería algo muy bueno. Esa es la respuesta No sé de si mamá para la colombiana. humanidad, pero para mí sí sería muy bueno. Bueno, la pregunta que sale naturalmente con eso es, ¿con la misma mujer? No, porque es que ¿Qué es
Son clonaciones. son clones. Clonaciones. Yo no sé qué clase de este man ve una película porno y mira cómo los están clonando ahí, güey. Que el autismo es compartido. Que el editor ponga. Sí, no. Mao, una pregunta que a usted le gustaría hacerle a Ivancho. Ah, le van a dar la oportunidad. Uy, ahí van. Uy, no se siente muy ¿Quiere presionado. pensar? ¿Siente mucha presión? ¿Siente mucha presión? No. ¿Necesita tiempo? Pues si nos matamos, no hay problema, todo bien. ¿Qué tan difícil fue para ti el empezar a hacer comedia cuando estaban con el cuento de valga la redundancia, de la cuentería? Uy, no, eso fue una época muy difícil porque hoy en día, gracias a Dios, pues ya es un mercado. En esa época no era mercado, en esa época precisamente todo eran parques y todas esas cosas, y yo tenía claro, no me vayan a juzgar, dicen, ay, tan esnovista, pero qué culpa si yo era aspiracional. Yo veía precisamente en el mundo de la contaría gente con mucho talento, y yo decía, marica, pero ¿por qué queremos contar por monedas, por pasar una mochila? Con todo respeto, o sea, no está mal hacerlo, pero yo, puta, es que aquí hay manes que deberían llenar teatros, que deberían tal cosa, a eso es a lo que deberíamos apuntarle. Entonces yo tenía sueños en ese aspecto, y al principio no, era muy duro porque usted, por ejemplo, usted se gradúa de arquitecto, qué sé yo, entonces usted va a arquitectos asociados a llevar su hoja de vida, pero usted dice quiero ser comediante, ¿y por dónde empieza? Entonces uno llegando a una empresa, es que yo soy chistoso, confía en mí. Entonces sí, el inicio fue muy, muy, muy difícil, ir a bares, algo tan elemental como un bar, que en ese entonces no le creían a esto, uno llegar y decir, pues no iba yo solo, iba con algunos amigos que proponíamos, mire, es que nosotros podemos generar un espacio de comedia, así sea los jueves, y no, al principio no le creían al tema, y decía, bueno, listo, lo vamos a dejar los martes, y así sucesivamente. Los teatros ni hablar, los teatros nos cerraban las puertas, porque jamás se hubiera pensado en llevar stand-up o comedia al gran formato. El único que existía era Andrés López, que fue el que nos hizo visibles, pero era un fenómeno aislado. No pensaban que pudiera ser un movimiento, un género. Entonces, sí, el inicio fue bien complicadito. Pero no existían los open mics. No, tampoco, no existían. No, esa figura no existía. No había donde uno ir a probar material. Nada de eso. Entonces nosotros tuvimos que ir abriendo. Digámoslo así, si ustedes me preguntan, hoy en día, de verdad, un orgullo que yo siento en mi carrera es eso, el haber contribuido a que hoy en día sea posible y existan. Hoy en día precisamente en Colombia ya existen muchos sitios de open mic, hay muchos lugares donde ir a probar y todo eso, y de alguna manera siento que mi generación aportó un granito de arena para que eso existiera, para que hubiera chicos que quisieran dedicarse a esto y creyeran que eso es una profesión posible. Pero en esa época no, en esa época era algo inconcebible. En esa época, hasta en aquel entonces, voy a decirlo así dicho, cuando yo me presenté, por ejemplo, en un momento de mucha necesidad económica, a Sábados Felices como concursante, la primera vez que yo me presenté, en la audición fui rechazado porque me decían que ese género de humor no cabía televisivamente. ¿Serio? No le creían, pero nada. nada. Aceptamos a cuenta hueso. Exacto, no, sí, no, porque somos un país de tradición de cuentachiste. Entonces decían, no, eso acá no pega. Y me tocó volver a presentarme ya con rutinas de humor de exageración y cosas así, más tradicional y todo, porque no, eso era. Llegaste ya, alerta. Atención, increíble. pero fue muy bonito. Pero cuando yo miro todo el camino que hemos recorrido, me siento orgulloso de todo eso. Hoy en día digo, qué bacano. Así específica que quería hacer. ¿Tu hijo, o sea, tus hijos creen que tú eres chistoso? No, gracias a Dios, y creo que sí. Yo esa pregunta sobre mi esposa sí no sé qué decir. A ella a veces no le gusta que yo sea tan chistosito. No, pero mis hijos sí. Yo creo que mis hijos sí se ríen mucho y se divierten mucho conmigo. Dios gracias. Yo ya no lo voy a tutear. Se rindió. No, ya no. Entonces usted sí fue a... Y le puso ya la tilde al usted y todo. Usted. Voy a ser enfático en que lo va a La D. Sí. Usted sí fue a Sábados Felices. ¿Y qué presentó? Hacía rutinas. Mira que era una fusión de stand-up, se puede decir, pero con mucho humor de exageración. Yo crecí mucho escuchando a ustedes, unos nenes, no creo que les ha tocado, Montecristo, los tolimenses. Nunca lo escuché, pero el nombre ¿No? sí. Claro. Esos eran humoristas, sobre todo de radio, eran muy, muy conocidos por la radio. Y entonces yo vengo de una tradición, yo soy de Pereira, en el que crecíamos con humor muy de exageración, ¿sí? Es que mi familia éramos tan pobres. Entonces empecé a hacer eso, pero
humor de exageración, pero llevado a mi vida. Entonces, por ejemplo, recuerdo que la primera rutina que presenté en Sábados Felices hablaba de la no relación con mi mamá. Mi mamá a mí me dejó cuando yo era niño. Entonces yo empecé a exagerar el cómo, y a inventar ahí, ya le metía, desde ahí partía la exageración, el cómo supuestamente mi mamá me maltrataba. Entonces pero era solamente con cuestiones de exageración paisa tradicional. Y cuando me presenté con la primera rutina que presenté sobre eso, gané. Y en la segunda también, yo digo, debí haber ganado. Yo sé que fui el mejor esa noche, pero no me dejaron ganar, quedé en segundo lugar. Que incluso si hay una grabación de eso, debe ser muy heavy, porque yo no sé si ustedes se acuerdan que a Sábado Felices ponen como a los 5 cuentachistes que participaron y dicen quién fue el ganador. Entonces cuando estaba ahí parado, yo estaba convencido de que yo era el número 1, de que era el ganador, porque yo había sido el mejor esa noche. Iván ya se le gana. Sí, no, en serio, yo lo daba no con completa objetividad, porque uno mira y dice, no, claro, les gané, o sea, esta noche gano yo. Entonces yo estoy así tranquilo, cuando dicen, segundo lugar, Iván Marín, y yo no fingí la sorpresa, o sea, yo quedé, yo me transformé porque yo no lo podía creer. Yo, ¿cómo así que yo segundo, puta? ¿Qué pasó acá? Y peor aún cuando dicen el número 1, yo, pero si este hijo de puta fue bien malo, yo no entendía tan. Y después, nunca lo olvidaré, y cada que puedo le mamo gallo con eso. Ese día el jurado era Polilla. Y después Polilla fue y me buscó al camerino, porque el pecado es cobarde. Él sabía que la había cagado. Él tenía rabo de paja. Fue a decirme, a excusarse, a decirme que mi rutina había sido lo mejor, pero que él no había sido capaz de declararme ganador, porque mi rutina, digámoslo así, yo hablaba muy mal de mi mamá. Era humor muy negro. Era muy humor muy negro en ese sentido. Y él decía, no, mano, y nuestro programa lo ven mucho las mamitas. Me explicaba. O sea, de los primeros índices de corrupción en la comunidad. Sí. Entonces el tema está en que precisamente, y eso que no estoy diciendo que fuera algo rudo, fuerte, pero incluso lo que pretendíamos proponer desde el inicio era muy difícil que calara en la televisión nacional. Nosotros incluso en varios programas, en varios espacios propusimos como tal programas de stand-up, y siempre nos cerraban la puerta, nos decían que eso no era. Dices eso, ahí dices, no, tu material de tu mamá es muy pesado, pero traigan el que hace blackface y empieza se burla a los chocuanos. Ese sí está bien. Y ese estaba súper bien. Pero bueno, ahí está. Y porque además era mi mamá, yo me burlaba, era la mía. Pero bueno, ¿no? El punto está en que sí, logramos. Ay, Dios mío. Si pudieras volver en el tiempo y darle un consejo a Iván Marín de 18 años, ¿qué le dirías? Que deje las revistas porno en otro sitio. Ahí se las van a descubrir. Yo sé por qué le digo. No, mentira, no. Hablando en serio. ¿O de ese VHS que era todo así, todo torcido? De los canales que eran deformes. Yo exploré el porno en todas sus formas. No, hablando en serio, si pudiera le doy un consejo a ese Iván Marín de antes, que igual mira que fue un Iván Marín, eso creo que lo hablé con Pedro off the record, cuando no me estaba exprimiendo contenido. No estaba grabando. ¿Eso también? Entonces voy a repetir. No, pero fue una lección que afortunadamente la aprendí a temprana edad de mi carrera, y es que al principio yo me resentía por los éxitos de otros. Y yo decía, puta, yo me amargaba, pero ¿por qué este man le está yendo tan bien? Si yo soy mejor que él y tal la cosa, y me envenenaba, y aprendí que eso es estúpido, que eso lo único que hace es a uno truncarlo y frustrarlo más. Y desde ahí aprendí a alegrarme por lo que le pasa a otros, y no necesariamente me tienen que caer bien todos, pero por lo menos sí, por ejemplo, cuando le va bien a alguien con algo, yo lo que hago es estudiar, bueno, ¿qué hizo él para que le esté yendo bien así, para que esté teniendo estos resultados, para ver si soy capaz de replicar eso o no? Y aprendí a soltar y no ver de esa forma lo bueno que le pasaba a otros. Y hermano, eso fue un detonante que cambió mi vida. Cuando yo dejé de preocuparme por esas cosas, ¡pum!, inmediatamente todo empezó a fluir. Claro que ahora es más difícil con las redes sociales, ¿no? Pero ¿qué? ¿El no envenenarse? No envenenarse. Sí. No, pero muy simple. Si hay alguien que lo envenena por alguna razón, no lo siga. Y ya. Es muy fácil. Sí. Y lo que sí nunca he entendido es por qué hay gente que se envenena, y ocurre, pues somos seres humanos y todo, que se envenena por el éxito de sus amigos. Que a un amigo le va bien y todo. Bueno, una cosa es cuando a un amigo le va bien y se vuelve un hijo de puta y ya no le vuelve a saludar a uno. Y no dice buenos tipos.
pero cuando a un amigo simplemente le va bien, el éxito de mis amigos es mi éxito, porque de manera, así sea, veámoslo incluso ni siquiera de la manera filantrópica, sino de netamente interés, si quiere decirlo así, si a mi amigo le va bien, puta, él me va a recomendar, él va a estar en un grado de poder exigir y decir, no, es que quiero que esté mi amigo, o alguna cosa, no sé, lo que sea. Cuando los éxitos de mis amigos le sirven a mi propia carrera. Siguiente pregunta, Iván Cho. A ver. ¿Cuál es la experiencia más fuerte, temerosa que ha tenido en su vida? La más fuerte y temerosa. Fuerte y o temerosa. Cuando era muy joven, tendría que tal vez yo unos 14, no, un poco más, 15 años tal vez, se nos metieron atracadores, apartamenteros, es decir, a la casa, y nos amarraron. Estaba yo en compañía de mis dos primos, mis primos menores, y estábamos solo los tres en la casa y nos encañonaron. ¿En serio? Sí, fue uy, da mucho miedo, mucho miedo. Usted imagina que lo despierten y con un revólver en la cabeza y empezaron a decir, ¿dónde está la plata? ¿Dónde esconden la plata? Que no sé qué, que yo sé que aquí hay plata escondida. Entonces, sí, eso fue, nos tuvieron como toda una mañana amarrados mientras desocupaban la casa, mientras se llevaban los televisores y todo. Entonces, digamos, esa fue tal vez la más de más miedo, la que más recuerdo haber estado asustadito. ¿Y usted quedó traumatizado al respecto No, de seguridad y eso? No, tampoco. Al principio sí, pero más por la paranoia de, como uno no sabe quiénes eran, porque digamos nunca les pudimos ver los rostros, pero parecían saber mucho de nosotros, entonces uno quedé con la paranoia de nos están vigilando. Entonces yo salía y digamos miraba hacia la panadería de la esquina y decía, ¿quién será el hijo de puta? Entonces sí quedó como al principio ese delirio de que estábamos siendo vigilados. Ya. Pero... ¿Y cuál es su dirección actual? ¿Qué es algo que estás totalmente en tu libre albedrío en responder esta pregunta? ¿Qué es algo que muy pocas personas saben de ti? Que me encanta la poesía. Me encanta escribir. Bueno, ya no la escribo, pero me gusta mucho leer poesía. Y hubo muchos años de mi vida, una época en la que la escribí mucho. No digo que fuera buen poeta, no, pero me gustaba escribir poesía y sí, me gusta muchísimo la poesía. ¿Cuál es un libro o una persona o una película que usted lo haya hecho reír más que nada? ¿Que me haya hecho reír más que nada? Sí. Una persona. O una película o un libro. Uy, es que le respondo a las tres ahí, tío. De una. Libro, Es bueno para contenido, hay que volver a traer. Libro, sí. Libro, El Corsario Negro de Emilio Salgari, es un libro de aventuras. ¿Es gracioso? Hay unas pasajes y hay dos personajes que se llaman Ben Stiller y Karl Marx y son muy graciosos. Bueno, y Moco se llama uno de los personajes que es un esclavo africano, y la dinámica que surge sobre todo entre Karl Marx y Moco es muy divertida. Lo narra de una forma del man muy chistosa, en la que el personaje sale con unas vainas muy muy graciosas. Entonces ese libro, que es de aventuras, pero muy muy chistoso. También en cuanto a película, una película que me hizo pero fue puta literalmente orinar de la risa viéndola en cine, fue Loco por Mary. Esa película Loco por Mary fue una cosa que, pero de verdad, las risas eran a un ritmo de stand-up, era una cosa ¿Puedo adivinar impresionante. tu escena favorita de esa película? ¿Por qué? Yo no sé por qué presiento que sé cuál va a decir. Sí, a ver. la digo. Cuando él se le atoró el pipí en el pantalón en el baño de ella. Bueno, no, La del seno. La del seno. La del La del gel. Y la del pelo es Sí, buenísima la del también, sí, Es que esa tiene demasiadas escenas memorables, demasiado tesas. Entonces esa. Y la persona que más me ha hecho reír, pues pucha, es que hay tantos que me han hecho reír. O sea, si habláramos en shows, por ejemplo, debo reconocerlo, en su momento cuando fui a ver a Andrés López en La Pelota de las Letras, me reí demasiado y me hizo empezar a creer que era posible vivir de eso, que era precisamente ahí donde yo empezaba a decir, se puede llenar teatros, se puede. Claro. Entonces ahí lo tiene. Creo que nunca he dicho eso, pero le doy ese reconocimiento a Andrés López.
Muy, muy bueno. Sí, porque Andrés López le ha cambiado la vida a muchos cuenteros en Colombia, eso sí es verdad. Y ojo, no somos amigos, ni más faltaba, pero presidente, cuando fui a verlo como espectador, Es que no netamente. creo que Andrés López es amigo de mucha gente. Pero no eran, pero Sí, 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 es verdad, es verdad. pero no eran contemporáneos luego. No, para nada, no. Mm. Bueno, a ver, si pudieras cambiar algo de tu apariencia física, ¿qué cambiarías? La barriga, la ¿La barriga. barriga? Quisiera que se fuera la... No, a mí me encantaría poder ser de esos que tienen sus abdominales así. Le busco, o sea, bien- ir a Melgar a mostrar. Sí, exacto, poder chicanear y así, ¿no? Una época en la que yo era complejadito con el tema de mi barriga, pero ya, aquí fue perras, ya lo asumí. Entonces, pero sí, no, me encantaría poder ser delgado. Pero es que las dietas no funcionan. No, eso es al que le gusta la sabe y me gustaría verme bien, pero me gusta más comer rico. Pero hubo un tiempo que hiciste dieta o algo. Lo intenté, pero no me funcionaba ni no y me desespero, soy muy ansioso y no. Pero si le dan el rol así como del Batman. que- Ah, no, por una película, por un personaje lo haría, pero lo haría como le pasa a muchos actores, que se ponen cuajos para la película. Es que, Pero Iván ya fue Batman. Ah, sí, una película. pero fui el Batman cuadradito, o sea, el que era acorde a mí. uno de los actores que tenía así también una barriga, o sea, tenía como barriguita, no sé si es lo que tú tienes barriguita, ni mucho menos. digamos. No, sí la tengo, yo lo acabo de decir. En un año, 2 años. ¿Cómo fue esa experiencia en el doblaje? Para mí fue maravillosa desde lo profesional, muy bacano, no lo puedo negar, pero lo que pasa es que yo lo viví como fan. O sea, para mí no fue fácil mantener el profesionalismo durante ese rodaje porque, por ejemplo, yo grabé la película con Alejandro Riaño. Riaño hacía la voz del Joker. Ajá. Y para Riaño era un trabajo más. Para mí no. Entonces yo era pues pucha, privaba con cualquier cosa que iba saliendo. Digamos, yo iba leyendo el guión y reconocía chistes que eran muy de conocedor y no lo podía creer. Yo, puta, estoy viendo esto antes que todo el mundo. Esto no puedo creer esto. Hubo la primera vez que me tocaba que en el estudio, de verdad, ese fue un momento para mí que eso solo un fan lo entiende cuando eso lo grabamos en México. Y yo soñaba que llegara ese momento cuando por primera vez tenía que decir el icónico "soy Batman". Entonces ese para mí fue un momento demasiado. Yo dije, puta, no lo puedo creer, estoy aquí, estoy con Warner, estoy diciendo estas líneas de manera oficial. Entonces eso fue demasiado para mí. Profundo. Claro, y para nosotros que no hemos visto la película, ¿cómo era la voz? Si recuerda algunas de las líneas que... No, hermano, no, sabes que no me acuerdo nunca de las líneas. O la Yo, voz, ¿cómo era la voz? Tenías que hacer la voz así como cuando lo hacía. Díganos habla díganos que almorzó hoy, pero con la voz de Batman. Hoy comimos hamburguesas en... ¿Cómo se llama ese sitio? En Shake Shack. Eso, Shake Shack. La pregunta que yo he tenido siempre como un fan de Batman es por qué la voz, o sea, cómo él cambia la voz, o sea, es algo que está como escrito, que él tiene que ser más ronco. No, si ustedes lo ven, realmente esa propuesta, Christopher- quien la llevó fue Christopher- Christopher Nolan, Ajá. con Christian Bale, porque antes los Batman hablaban Normal. normal, igual Sí. todos, pero él lo hizo y tiene toda la lógica del mundo. O sea, pues si conocen a Bruce Wayne y se aparece un La man, voz pues, está ahí, claro. Sí, lo han reconocido. Entonces él sí se dio cuenta de eso y lo empezó a llevar a otro nivel cuando era Batman, hablaba distinto a Batman. Y esa, por ejemplo, esa fue una de las propuestas que sí se me permitió hacer durante la película. El Batman, la voz de Lego Batman la hace en inglés Will Arnett. Y entonces yo alcanzaba a escuchar las tomas de Will y me di cuenta que hay una escena, solo hay un momento de la película, porque casi toda la película es Batman, pero hay una escena en la que es Bruce Wayne, en la que asiste a un evento social, pero en la película, en la versión en inglés, Will Arnett hablaba igual. Y yo le dije al director en México, le expliqué todo el rollo psicológico de Batman, le decía, debería hablar distinto cuando sea Bruce Wayne. Y le expliqué y me permitió hacer ese cambio en la Wow. película. Entonces, en nuestra película, ustedes van a ver en la versión que hicimos para Colombia, cuando es Bruce Wayne, sí tiene un tono de voz diferente. No me acuerdo en este momento cómo ¿Cómo lo lo puse, hiciste? cómo lo hice hablar, pero sí es distinto.
O sea que los doblajes los hacen específicos para cada país. No, en ese momento Warner quiso jugársela a tener una versión diferente para Sudamérica, porque el tema del doblaje ha estado casi que monopolizado por México. En México se dobla casi todo lo que se hace para Latinoamérica, entonces ellos dijeron queremos probar algo distinto. Aún así, la película tiene dos versiones. Por ejemplo, si ustedes compran el DVD o el Blu-ray, van a encontrar versión México y versión Colombia, así lo llaman. Y no, entonces probaron con otros actores para la versión latinoamericana. Y si usted lo contrataran para hacer el doblaje de Batman, es Batman Lego, ¿cierto? Sí, De Batman Lego, pero para El Batman original. para Perú. ¿Cómo harías el personaje? ¿Cómo sería? Batman peruano. No sé, me corchó con esa. Era muy interesante un Batman peruano. Tenemos que encontrar a... Sí. ¡Ey! Ahí está el desgraciado. Bueno, y hablando de, o sea, profesionalmente muchos logros, ¿no? Pero sea profesionalmente, sea personalmente, ¿qué es algo que le falta por hacer? Dirigir una película. Siempre es lo que digo, que el día que yo dirija ya una película va a ser como mi graduación artística, y ese día diré, me puedo retirar. ¿Quién dirigió la película en la que te protagonizaste en Colombia? La del Feo. Fernando Ayón. Él dirigió eso. Y sí, eso. Yo creo que dirigir es como mi máxima aspiración artística. Ya, pero ¿cómo se logra eso? O sea, decir, bueno, yo voy a ser la estrella, pero bajo la condición de que me dejen dirigir, ¿o cómo más? Pues primero, si ya consideras que yo, por ejemplo, aún no siento que tenga los fundamentos, o sea, sé mucho de la teoría y muchas de esas cosas, pero no sé, siento que aún me falta aprender para hacerlo. O sea, yo le tengo demasiado respeto a la dirección, demasiado. Entonces, no sé si se me presentara la oportunidad, no digo que no lo haría, pero lo haría cagado el susto. Si ¿Dirigir necesita- comedia o dirigir acción o drama o algo así? Indudablemente, pues como la comedia es lo que más domino, creo que es lo que más fácil me sería dirigir, pero ahí lo tienen. Mi gran sueño, me gustaría dirigir una película dramática, algo que no tenga que ver con comedia. Si necesita asesorías de, digamos, como manejo de cámara y cómo hacer que las luces queden bien amarillas, me llama, que yo tengo Vale. mi portafolio de agisosos. Impresiona a cualquiera. pues. Ok. ¿Qué te llevó a protagonizar esa película? ¿Cuál? Y la del no. Esa Esa mala no. La película que hiciste, que protagonizaste con esta chica, Lina ¿Cardona? Cardona. Esa fue Feo pero Sabroso, sí. Feo pero sabroso, sí. Fue, pues, que me llevó, pues, fue una propuesta. La plata. La plata ayuda también un poquito. Y ¿Qué te llevó? Un taxi. no, básicamente, primero que todo, siendo honestos, me llamó Fernando Ayón, que es el director, es como la cabeza de una casa productora que se llama Take One, que es con la que hemos realizado casi todas mis películas. Y yo a Fernando Ayón le tengo demasiada gratitud, porque fue el hombre que volteó a mirar hacia mí a decir, creo que este man puede actuar, y me dio ese voto de confianza. Nos lo dio a todos nosotros. De por sí él vio el potencial que podían tener los comediantes a nivel interpretativo, como ocurre acá en Estados Unidos. Ustedes ven que pues cuántas estrellas de Hollywood no surgieron del mundo del stand-up, y lo mismo pensó Fernando de nosotros. Entonces, cuando él nos reúne a Ricardo Quevedo, a Freddy Beltrán y a mí en una película que se llamó Usted no sabe quién soy yo, eso fue un boom en taquilla, eso fue una cosa, fue una sorpresa para todos, la verdad. Yo no me esperaba que ocurriera lo que ocurrió con esa película, y allí todo empezó, se abrieron las puertas a cosas muy bonitas, y hemos tenido un proceso de evolución en el que hemos aprendido muchas cosas. Nos llevó ya tuvimos nuestra primera serie, ahorita dentro de poco, con el favor de Dios, vamos a empezar a grabar la segunda temporada de Última Hora, una serie para Amazon Prime, y eso a uno lo hace sentir muy, muy chévere, porque es un crecimiento artístico. Claro. Y todo eso se lo debo a Fernando, que fue el que, incluso, y eso nunca le he contado, un momento en el que yo tuve una crisis artística, no sé cómo llamarlo, de que decía yo debería retirarme de esto de la actuación.
yo sentía que estaba estancado interpretativamente y que me iba a querer dedicar solo a escribir. Y Fernando no me dejó renunciar. Me dijo no, ven, vamos a hacer tal película y vas a ver. Y lo hicimos y pues me rescató, me hizo volver a creer en mí. Entonces, sí. O sea, es el llorapatao. Sí, mira que sí, se puede decir que sí. Pero es que haciendo películas él está acostumbrado a días de grabación de 14 horas. Entonces ahorita pues, Sí, entonces ¿para qué se queja? una hora más llegando al club No. y 2 horas de venida. No, yo creo que ya, ¿cuánto llevamos No, grabando? ya, de 2 preguntitas. Dos preguntitas más y nomás para disfrutar. Démosle Mauro, que ese Mauro tiene muy buenas Es preguntas. más, cierra la pregunta con la que quieras cerrar No. ¿Ya llegamos a New Jersey? Ya casi, en unos 45 minutos. Pero es que queremos dejarte descansar. Usted es de buenas. No, pero ¿qué cree usted- que voy a dormirme? Tampoco. No es la misma. Usted es de buenas que no es de con ánimo de ofenderos, sino lo tendrían ese oído caliente. ¿Ese oído? Mauro preguntándole. oye, No, porque yo sigo ¿y la quién? carrera de todos los comediantes, no solo de los de Con Ánimo. Y eso está muy bien. Y de los yo que no sé empecé por a qué, ver. yo no sé fue- por qué hay gente y pues no sé eso, yo no sé en qué momento surgió eso, como ese barrismo, como que o nos siguen a nosotros, le siguen a ellos. Y digo, pero ¿por qué? ¿A alguien le puede gustar todo el tipo, Claro. todo el humor? El humor es humor. Fue es como humor. el boom y la forma en que ellos hacían su comedia, que fue diferente y ya, pero pues obviamente estaban ustedes también que venían con la bandera y que venían haciendo comedia, que hicieron el transcurso de la cuentería a la comedia, muchos de ustedes. Yo recuerdo mucho comediantes de la noche. Una de tus premisas era la de Falcao, que era genial. Ahora como cuando ya ahorita que se cortó el pelo, Sí, se me cagó. Se te cagó totalmente la Se me premisa. cagó los chistes, sí. Falcao, yo no sé cómo toman decisiones sin consultarle a uno. Pero sí. Pero si tú lo ves, lo que dije en esa rutina era muy cierto. Porque yo decía que por favor nunca le fueran a cortar el pelo a Falcao porque de pronto perdía sus poderes. Y mira. Se cortó el pelo y Y se mira, volvió. mira. Sí, Falcao se cortó el pelo y lo mandaron por allá a jugar a quién sabe dónde. Sí, y ahorita, empezó qué pecado. suplente. Qué pecado. Ah, bueno, yo tengo una pregunta. Pero Y que con Omar esa no la había cerramos. hecho la pregunta. Ah, qué No, mal. dale. Yo con esa podemos cerrar esto. Puede ser una respuesta de lo que tú quieras, de 5 minutos o de 3 horas. La pregunta es: ¿cómo te sentiste con la eliminación de la selección Colombia? Yo, la verdad, como un culo. Porque yo sí aspiraba a que. Yo soy muy futbolero, pero no al futbolero en el sentido de como la gente que va a estar cada 8 días ahí en el estadio puta, y agarrándose con otros. Hasta ya no. Disfruto el fútbol, me gusta el fútbol. Y el mundial es un acontecimiento que yo sí, pucha, lo sigo. Yo soy de los que en el mundial sí se ve, pues madre, hoy se va a enfrentar Croacia contra Grecia, y me lo veo. Sí. Me gusta muchísimo. La fiesta del mundial para mí es algo demasiado bacano y me encanta que Colombia vaya. Hay gente que dice Colombia, pero así vamos a ir a hacer el oso, ¿para qué ir? Y yo digo, puta, así sea para hacer el oso, es una chimba ir. Claro. Es una chimba ir, es formar parte de esto. Así sea la ilusión de esos 6 meses hasta que llegue uno soñar con que vamos a jugar, así nos den por el culo en cada partido, pero entonces no, a mí sí me dio muy duro. Y lo bueno es que ya me traían acostumbrado últimamente. Pero es que si nosotros los últimos 2 mundiales no hicimos el oso, los últimos 2 mundiales jugamos muy bien. Sí, exacto, yo no sé qué pasó, de verdad, que cómo caímos de feo de un momento a otro. Lo que pasa es que fueron decisiones técnicas muy malas. El técnico Queiroz, horrible. Yo no sé, y yo nunca entendí por qué volvieron a llamar a Rueda, mano. No, verdad, yo nunca entendí por qué. O sea, Nadie lo entendió. No, porque es que Rueda ya le había ido mal una vez y uno dice, bueno, pues El desquite. yo creo en las segundas oportunidades, pero no en el fútbol, no. Pero es que digamos que como Rueda dirigió fue el fútbol más triste que yo puedo haber visto de la selección Colombia. No jugábamos para atacar, no jugábamos para nada. Oye, lo dice alguien que está en Estados Unidos, que aquí ya se les olvida el fútbol. Aquí se siente más, Sí. se vive más, se ¿Ah, sí? siente ¿Sí? más fuerte. Sobre todo en la zona donde hay más latinos. Estos que viven aquí en los gringos no Eso la sienten tanto. Por eso es que me sorprende que me esté hablando de fútbol y no de béisbol. Bastante, o hasta cosas cierran así. la calle cuando ganaba la selección, cerraron ¿Sí, en serio? una principal Sí, en sí. Queens para celebrar Vea. cuando jugaban bien. Mi gente. Mañana vas a sentir esa energía bonita De- colombiana en Mañana, el show de mañana voy Antigua. a sentir el barrio bien. Exacto. Voy a sentir. Bueno, Iván, pues yo creo que ya no te vamos Conste a que yo no estoy diciendo que tienen que apagar, o sea, da la misma. No, yo tengo- lo decía, No, yo lo pero- decía para dejarlo. Oiga, no compraron. Oiga, sí, más bien, ya acabamos en un trancón, no podemos, pero en un Starbucks y nos tomando un café. ¿No es de esta la señora de las aguas? Sí, de pronto saliendo ¿Por qué?
pronto saliendo de un resto. Sí, igual estamos en el trancón porque no aprovechan. Sí. ¿Quién es su mentor y qué aprendió de esta persona? Si es que ha tenido un mentor. ¿En qué sentido? Porque he tenido varios mentores, a decir verdad, a lo largo de mi carrera. He tenido, por ejemplo, en su momento, Gonzalo Valderrama fue un mentor para mí en el stand-up. Le aprendí mucho, me enseñó los principios y me hizo enamorar de esto. Tuve a César Augusto Betancourt Pucheros, que para mí es el más grande guionista de humor en Colombia, y él me enseñó, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la escritura cómica radial, porque son formatos distintos. Después Juan Manuel Maldonado me enseñó cómo escribir para televisión. A él le aprendí todo lo que sé al respecto, y así sucesivamente. Entonces he tenido diversos mentores en varias áreas. Fernando Ayllón me ha llevado de la mano en muchos términos de la actuación y de otros campos profesionales. Entonces yo he contado con la bendición de encontrar grandes mentores en el camino, que cada uno me ha aportado algo que necesitaba en ese instante de mi vida. Y bueno, ahora, si alguien de los que está viendo esto en este momento, si no se han ido, es un Ay, si no se han ido. si siguen ahí, es un chico que, digamos, tiene 15 años y quiere ser actor o guionista o comediante, y viene y te pregunta: Iván, ¿cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué le dirías? ¿pero qué? ¿Qué quiere ser? ¿Actor o comediante? Stand-upero. ¿Stand-upero? No, pues lo que siempre les he dicho, sí, a todos los que me preguntan eso, si van a hacer esto, háganlo por amor a la comedia misma, porque es la única forma en la que se van a mantener en pie todo el tiempo que sea necesario. Porque si empiezan con esto por las motivaciones erróneas, muy rápido se van a desencantar. Por ejemplo, si usted dice: no, es que yo quiero hacer eso para taparme de plata. Taparse de plata se va a demorar. Entonces, como se demora, se va a frustrar. Va a llegar un punto en el que usted: ay, esta mierda no llegó la plata, entonces dejo de hacerlo. Porque eso no se va a dar inmediatamente. Porque quiero ser famoso, eso no se va a dar inmediatamente. Hay gente que le pega al perro y lo logra a muy temprana edad y lo hace, pero no a todos les ocurre. Y entonces, si se demora eso en llegarle, se va a frustrar. En cambio, si usted hace esto por amor, no importa cuánto se demora en llegar la plata, no importa cuánto se demora en llegar la fama, no importa cuándo nada, usted va a estar ahí siempre en pie, porque está haciendo eso por amor, y eso le va a permitir estar en pie hasta que lleguen esas cosas. Qué bonito ese consejo. Claro. Y hay personas que, por ejemplo, lo ven ahorita y dicen: no, este mal le tocó fácil, tales. Cuéntenos de los años duros, pues. Uy, puta, pero es que fueron más o menos los primeros 22 años. Yo siempre he dicho que primero que todo no hay que relajarse en esto. Yo soy muy workaholic, entonces aunque me va bien, gracias a Dios, hoy en día, yo como que no sé, no me la termino de creer a veces, y siempre estoy pensando en que hay que trabajar para no dormirse y que, no sé, uno no se lo lleve el río. Pero los primeros años, la diferencia está en que el trabajo podía ser también bastante, pero no se había remunerado, ¿no? Entonces, Trabajando gratis como sí, comediante. eso, exacto. Uy, pucha, eso era muy duro. Lo que les contaba ahorita de no tener cómo presentarse, no tener un espacio, una vitrina en la cual mostrar lo que uno sabía hacer, o peor aún, donde aprender a hacer eso para demostrar que en efecto uno era bueno haciéndolo. Era muy complicado el no tener con qué llegar a fin de mes. Además, cuando yo tomé las decisiones que fui tomando en el camino para escalar en cuanto a, no sé cómo llamarlo, estatus, posicionamiento, lo que sea. Por ejemplo, yo vendía shows, cuando se lograba vender un showcito, digamos, yo vendía shows en colegios. Yo iba y proponía mi show en colegios y decía: mire, yo puedo hacer reír los pedazos, tal cosa. Entonces, cuando a veces lograba y me pagaban 45,000 pesitos, y para mí eso era, pucha, una locura, hasta que algún día logré que me pagaran 100,000 pesos, bien, y así sucesivamente, hasta que llega un momento en el que tengo la primer manager, y ella me dice: hasta ese momento, digamos, un show mío valía 200,000 pesos, era como lo máximo que le podía vender a una empresa. Y uy, mira, es que mi show vale 200,000, y eso, con eso yo vivía. Hasta que ella me dice: no, a partir de ahora, o sea, tienes que ver es qué quieres para tu vida. Entonces me dice: a partir de hoy tu show va a valer 1,000,000 de pesos.
Y yo le decía, puta, pero ¿cómo me van a pagar eso? ¿Quién me va a pagar eso? Si yo gano 200.000, entonces tomar esa decisión y estar dispuesto a jugársela por ella implica decirle no a muchos shows que se presentaran por 200.000, por 300.000. Aparecíamos, mire, está bien, le damos 500.000 y no, porque yo valgo 1.000.000. Y aguantando hambre, estando pasando necesidades. Entonces esos fueron momentos muy duros que pusieron a prueba, no sé, la fe en que íbamos a lograrlo o lo que fuera, y hasta que ¡pum! Lo logramos. Alguien pagó 1.000.000, ¿sí? Y ahí empezó todo a funcionar. Es, digamos, en ese momento donde tú dices, este es mi precio o esto es el valor que tengo yo como artista, y no te estás llegando, estás diciendo como no, me tocó aceptar estos de 200, 300. ¿Qué fortaleza tuviste tú para decirle no a esos shows? Como, o sea, ¿cuál era tu... ¿Lo hiciste porque la manager te estaba diciendo hágalo, o porque tú de verdad sí creías en ti mismo? Decías, si yo creo en mí, yo valgo 1.000.000. No, yo creía honestamente en ese momento creía en ella, creía en el proceso, creía en lo que me decía que se podía hacer. Y yo dije, y en lo que me decía que iba a significar eso para mi carrera, y que pagué, pero terminó teniendo razón. Entonces creía en eso, pero debo admitirlo, también lo otro que me ayudó a decir no a esos shows es que de todas maneras yo, desde que me empecé a dedicar al humor, me dedico al humor, pero no solo haciendo stand-up, yo me dediqué al humor incluso antes que haciendo stand-up, escribiendo. Claro. Y la escritura, sí debo decirlo, es algo que nunca me dejó tirado. La escritura, siempre tuve trabajo como escritor, siempre me salió algo de ser guionista de un programa de radio o alguna cosa, y con eso lograba bandearme. En algunos sitios mejor pago que en otros y así, pero entonces escribir humor fue lo que me ayudó a sostenerme mientras el tema con los shows funcionaba. Claro. Y hablando de eso, los guiones, usted decía que a usted se le hace muy fácil, digamos, cuando hacía eso de los guiones, que sacar contenido a la lata, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, usted me estaba diciendo esta mañana que 10 cosas que... ¿Cómo eran ese tipo de listas que tenía que generar usted en sus guiones? Cuando hacíamos en programas de radio, eran muchas de esas cosas de 10 cosas que no se dicen en la primera cita, 10 cosas que no debes decirle a tu mamá cuando está enfadada. Hagamos un experimento. ¿Cuáles serían 10 cosas? Yo quiero resaltar algo que va a ser obvio para los que están viendo esto. Estamos en un trancón muy Oigan, HP, y hay una persona que se trabó con el pito. Oiga, sí, eso. Y está sonando como si de verdad se hubiera desmayado, le iba a dar un infarto y la cabeza le llegó ahí al pito. Aunque no sabemos si lo está escuchando, porque Pedro dice que estos cortovientos. No, pero es que eso lo escuchan hasta en Colombia, Sí, en no. directo. En este momento, ¿en dónde estamos? Estamos todavía Vamos a pasar el túnel que se Vamos llama... al túnel, Holland Tunnel. ¿Todavía estamos en Manhattan? Sí, weón. Sí, para New Jersey. ¡Apaga esa mierda, no! ¡Puta! Como el paso hacha. ¿Sí? Sí, eso es Marica, como salir para Suacha. Toda la mierda que hemos hablado y no hemos avanzado. No hemos avanzado un culo. Es que estamos todavía en Manhattan, marica. ¡Marica! No nos hemos No, ni movido. mierda, entonces mi Starbucks. No, puta. No, marica, yo. No hay, yo ya miré, pero lo que hay es un signo de McDonald's. Pero Marica, Starbucks en Nueva York hay cada 8. Yo te miro, yo Sí, te no, miro. si ves. Yo te miro. Marica, porque en serio, yo sí me tomo un café. Ya te lo compro, ya te lo compro. Voy ¿Sí, a en serio? bajarme. Vamos a hacer un experimento. Vamos a Pero entrar mire, en Mauro, Starbucks, ahí dice Sí. que 11 me voy a ir minutos. caminando, lo voy a comprar y lo voy a traer. Pero- Va. Me gusta ese, me gustan ese. Pedro, confiamos. Pero mire, es que Este ya- se llama el Starbucks Challenge. hágale. Santi va a ir. Mira, ahí está. Yo le tengo fe. Él lo va a lograr, lo va a Ya lograr. vengo, papi. Tienes que abrir la Tiene puerta que salir por la ventana como los duques de Hazard. Venga, y esto aquí. Es que el niño se me sale, güey. Vamos a abrir la puerta. Claro, pero también tienen que enseñar a sus niños a estarse quietitos. Es muy inquieto. Yo también creo que Muy una inquieto. mujer quiso reproducirse con usted, vea que ahí. Pero a las personas que asistieron hoy al show en New Jersey y se preguntaron por qué llegamos tarde, miren, aquí está la prueba. Bueno, señoras y señores, como ustedes vieron, Santi Espinosa se bajó para realizar el Starbucks Challenge, que lo extendimos a Café Challenge, a cualquiera, pero lo logró. Lo único es que es un pedazo de hueva y no trajo mezclador.
O sea, me trajo el azúcar y todo, y ¿qué? Y, mejor dicho, el punto está en que cuando él se bajó descubrimos al mismo tiempo que es el alma de la fiesta porque este carro se volvió un cementerio. Yo tengo una pregunta a propósito. Cuando usted dijo ¿quién me va a ir a Nueva York? La gente empezó a escribir problemas de clase alta. ¿Eso es un remate suyo o de la gente que lo odia? No. Dramas de la clase. ¿No sabe qué es drama de la clase alta? Sí, lo entiendo. Pero para explicarle a los que no, es que en Los de la Culpa ya. Yo ni sé cómo fue que nació eso, pero estos cuando empezaron a mamarme gallo que porque según ellos estos son solamente chismes infundados, dicen que yo soy el que más plata tiene en Los de la Culpa. Entonces dicen que mis problemas son puros dramas de clase alta. Entonces, por ejemplo, ¿qué sería un drama de clase alta? Que estoy en un trancón en Nueva York y quiero un café. Sí. Eso es un drama de la clase alta. Con leche de almendra, güey. Sí, y yo llego y traigo el café sudando casi ya y me dice, ¿y dónde está el palillo para mezclar el azúcar? Palillo? Yo digo, puta, devuélvase por el palillo. Entonces durante ese momento en el que él se bajó, Pedro tenía cosas que hacer, yo también tenía una llamada muy importante que devolver, cosas que a ustedes no le importan, él también tenía cosas que no quiero que ustedes se enteren, que no sé qué son. Después me explicarán eso. Él tiene nombre, porque Fabricio le dice que el técnico y usted le dice el Uber. El Uber, sí. Broma. Están posicionando esa marca como el todero de la comedia. Pero o sea, hay algo de Mauro que es como muy anónimo porque nadie se le aprende el nombre. Oigan, entonces básicamente vamos putamente tarde para una función a la que ya no sé si vamos a llegar, seguimos en un túnel y ya no sé. Entonces como yo no... Vamos por la línea. Como yo no quiero que me vean como me pringo la jeta tomándome esto tan caliente y sin azúcar, porque ahí le eché el azúcar pero no lo pude revolver. Entonces, no, básicamente vamos a dejarlo acá. Porque no quiero que nos vean llorando, porque vamos a estar llorando de la angustia. Ay, güey, puta, la gente se va a ir brava. Sí, no vamos a llegar allá, estamos esperando, no vamos a llegar. Pero bueno, entonces aquí, Iván, eres una eminencia, una hermosura. Y qué pena por no darte el palillo, pero pues él hiciste con el dedo y pues me di cuenta que tienes mucha práctica. Muchas gracias por haber sintonizado aquí a Tripeando volumen número 2. Suscríbanse ahí a nuestro canal en YouTube. Tenemos el Patreon, no tenemos cosas por abajo, o sea, un contenido exclusivo. Muchas gracias. Santi Comedy en Instagram, Pedro's Jokes en Instagram, Iván Marín en Instagram, ¿cierto? Y Mauricio en el carro. y Mauricio no. Se encuentran en Uber. Nos vemos. Chao. Salud.